Sean todos bienvenidos una vez más a la casa del Señor. Quiero invitarlo a que abra la poderosa palabra de Dios, o sea, su Biblia, hermano. Ábrala en el libro de Isaías, en el capítulo 55, versículo 10 y 11. Y cuando lo tenga, pues ahí me indica con un fuerte amén. Lo vamos a leer todos juntos, hermanos. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Puede tomar su lugar. Hemos estado anunciando, hermanos, que septiembre sería el mes de la Biblia. Y solo como una breve referencia a por qué septiembre el mes de la Biblia, hermano, pues porque el 26 de septiembre de 1569 fue terminada la primera impresión de la Biblia en español, llamada la Biblia del Oso, ¿verdad? Porque en su portada tenía dibujado un oso, por eso es la Biblia del oso, y está como comiendo miel. Y después de que fue, hermanos, terminada la impresión, ¿verdad? Ya poco después fue revisada esa impresión por Cipriano de Valera en el 1602, y de allí surge la versión Reina Valera, porque fue traducida por Casidoro de Reina. Por eso es Reina Valera. Y por eso ahí en su Biblia usted va a ver la versión que tiene, ¿verdad? Es Reina Valera. Algunos tienen todavía esa versión. Solo como una referencia que es importante para nosotros como creyentes, hermanos, saber por qué en septiembre en muchas congregaciones se celebra el mes de la Biblia. Y por tal razón nosotros, hermano, queremos continuar con esa práctica de hacer de septiembre el mes de la Biblia. Y por eso en este día, hermano, quiero que aprendamos sobre la poderosa palabra de Dios, que la conozcamos un poco más, que conozcamos, hermano, más de ella, porque ciertamente en nuestros días tenemos mucha ignorancia de la palabra, y la ignorancia nos lleva a la destrucción, y la destrucción no es nada bueno. La Biblia, hermanos, es la palabra de Dios. Diga conmigo, la Biblia es la palabra de Dios. Pregúntele a su vecino, ¿dónde está tu palabra? Pregúntele, o sea, ¿dónde está tu Biblia? ¿Dónde está? Juan Calvino dijo esto, hermano: la fe no consiste en ignorancia, sino en conocimiento. Conocimiento no solo acerca de Dios, sino acerca de la voluntad de Dios. La fe no consiste en ignorancia, sino en conocimiento acerca de Dios, pero no solamente acerca de Dios, sino también acerca de la voluntad de Dios. Una cosa es que yo diga, conozco de Dios, conozco a Dios, pero conocer la voluntad de Dios ya es ir todavía más allá, hermanos, porque la voluntad de Dios es la que muchos no conocemos. La poderosa palabra de Dios, hermanos, así le puse por título a este mensaje, porque es poderosa. ¿Cuántos saben que es poderosa? El texto que acabamos de leer dice que así como la lluvia, ¿verdad?, ya no regresa, sino que da semilla, da pan, todo lo que hace la palabra del Señor, hermanos, nos damos cuenta que la palabra misma tiene poder. ¿Cuántos saben que tiene poder? Y tiene poder, hermano, y es necesario que la conozcamos, porque a través de su palabra Dios, hermanos, da a conocer de sí mismo y da a conocer su poder. A través de la palabra Dios se da a conocer a los hombres. Y como en ocasiones, hermanos, hemos dicho, ¿qué sabríamos de Dios si no es a través de su palabra? ¿Qué sabríamos de Dios? Tendríamos como testigo la creación. Para dar Dios a conocerse tendríamos la creación, pero si no tuviéramos la Biblia, ¿qué sabría usted y yo de Dios? Es más, antes que tuviéramos la Biblia, ¿qué sabíamos de Dios? Pensábamos que Dios estaba metido en un mono de yeso,
en un mono de barro, en un mono de metal, de madera. Pensábamos que ese era Dios. Pero ahora que tenemos la Biblia, hermano, nos enseña en el libro de Romanos que Dios existe y que es poderoso. En Romanos 1 del 18 al 21. La Biblia en el libro de Hebreos 1 del 1 al 3 nos enseña que Dios habla y habla de muchas maneras. Que Dios habla y habla de varias maneras. El Salmo 19, versículo 1 y 2 nos enseña también la creatividad de Dios y cómo Él trabaja. Primera de Pedro 1:16 nos enseña sobre su carácter y nos dice que Dios es santo y que también Él exige de santidad. Todas estas cosas, hermanos, si no tuviéramos la Biblia, no supiéramos nada de esto. Seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Seguiríamos en la ignorancia, seguiríamos en la oscuridad, seguiríamos sin conocimiento. Seríamos, hermano, seres perdidos, caídos, sin Cristo, sin fe, sin esperanza, llenos de ignorancia, llenos de pecado y llenos de malicia. Y el mundo, creo yo firmemente, que estuviera peor que como está ahorita. Porque si aún teniendo una lámpara y una lumbrera, hermanos, en nuestra mano, el mundo está como está, imagínense si no la tuviéramos. Sería caótica la situación en la que viviríamos. Nuestros hogares, hermanos, si de por sí, aunque hay una Biblia que tiene la poderosa palabra de Dios, nuestros hogares, creyentes, hogares de creyentes, hermano, aunque tenemos la Biblia, todavía el hogar es un caos, es una tragedia, es una dificultad tan fuerte la que se vive, aunque tengamos adentro de nuestro hogar un libro que contiene la poderosa palabra de Dios. Si en ella Dios se da a conocer al hombre, si en ella Dios nos dice lo que Él exige, si en ella está nuestra regla de fe y conducta, dígame entonces, ¿cuál es el problema del ser humano? ¿Cuál es el problema de nosotros como creyentes? Número uno, hermano, que no la leemos. Gravísimo problema. Que tal vez, hermano, si hubiera un control para aprender la Biblia, a lo mejor lo usaríamos. Porque hoy las manos se van al control, pero al control de la televisión. ¿Amén o no amén? Imagínese que hubiera un control para aprender la Biblia y cuando alguien ahí le pida, pásame el control, usted le pasa el control de la Biblia. ¿No sería de bendición que encendiera la Biblia y dijera, hoy me voy a comer el libro de Isaías, sus 66 libros? Pero ¿qué pasaría si le cambia el control, hermano, el de la televisión a alguien por el de la Biblia? ¿Qué pasaría? Un problemón se vendría ahí, ¿verdad que sí? Porque va a decir, yo quiero ver otra cosa, pero tú me estás dando el control de la Biblia. Dios, hermano, es tan misericordioso que en un acto de amor, fíjese bien, en un acto de amor Dios se revela a nosotros. Dios se revela a nosotros, se da a conocer a nosotros. Un Dios, hermano, que no se conocía antes, Dios se da a conocer a través de un acto de amor. Y ahora, hermano, ese acto de amor, damos gracias a Dios que en el mes de septiembre se tradujo la primera Biblia, hermanos, por allá del año 1600. Y ahora podemos leerla, podemos tener un ejemplar en nuestras manos. Pero note, hermano, la indiferencia que hay hacia ese libro. Porque es un libro que le habla al alma. Es un libro que edifica nuestro espíritu. Es un libro que restaura vidas. Es un libro que levanta al mismo muerto, hermano. Pero de una u otra manera, como que nos empeñamos en no darle la atención. Y la Biblia, hermanos, tiene la palabra y la palabra de Dios es activa porque la palabra de Dios tiene poder. ¿Cuántos saben que tiene poder? Es activa. Lo acabamos de ver allí en Isaías 55. Se lo voy a leer una vez más, el versículo 11. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. ¿Cómo? Dice, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Por eso es que está activa. La palabra de Dios no está muerta. Los muertos, hermanos, son los que no tenemos esa palabra aquí adentro. Pero la palabra de Dios está activa. Nos guste o no nos guste, Dios va a llevar a cabo su palabra, su voluntad. Dice, no volverá a mí vacía, va a hacer lo que yo quiero. Dice, y será prosperada en aquello para lo que la envié. Por eso es que está activa, tiene poder. Cuando Dios abre su boca, hermano, nada
queda igual. Dios dijo y se hace, hermano. La palabra de Dios, como tiene poder, pues nos da vida. Vaya conmigo a Deuteronomio 8:3. Hablándole al pueblo, dice: y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Hermano, qué impresionante cómo Dios le da de comer al pueblo un pan, un maná que no habían conocido. Y así lo hizo en el Antiguo Testamento. Pero ahora nos da a conocer, hermanos, un maná, un pan que no habíamos conocido antes. Un pan que da vida, que todo aquel que lo come se mantiene vivo. Todo aquel, hermano, que prueba este maná del cielo se mantiene con vida, le da vida a la persona. Por eso usted puede comprobarlo. Usted puede comer de la palabra del Señor y usted va a ver que usted se va a mantener vivo. Pero ¿cómo estamos en este día? ¿Estamos vivos o como medio muertos? ¿Estamos vivos o estamos sin aliento? Porque definitivamente, hermano, al entender que la poderosa palabra de Dios nos ha sido revelada, nos ha sido puesta en la mano. Es más, tenemos la oportunidad de tenerla aquí en el corazón. Con todo y eso, hermano, y no estirar la mano para tomarla, entonces es como el enfermo que no quiere la medicina. No hay nada que lo pueda ayudar. No hay medicina que lo pueda curar, a menos que se la tome, a menos que se la coma. Pero ¿qué hacemos cuando la palabra de Dios está allí, en el buró, en la mesa de la sala, en el tablero del carro, en la cajuela del carro? ¿Qué hacemos con ese poder, hermano? Lo ignoramos, lo despreciamos. Por eso en este mes yo quiero invitarlo a que usted no se pierda, hermano, de todo lo que se quiere llevar a cabo en este mes en cuanto a la palabra de Dios. Porque de eso es de lo que se va a estar hablando. De eso, hermano, para que podamos aprender más de ella y podamos conocer más de ella. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios tiene utilidad? ¿Amén o no amén? Pero usted va a decir, ¿para qué es útil la palabra del Señor? Bueno, es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir y es útil para instruir en justicia. Por tanto, conociendo la palabra de Dios, hermano, nos damos cuenta que en ella misma encontramos una utilidad. La palabra de Dios es útil para enseñar. Lo que se quiere decir, el conocimiento que se quiere impartir, hay que darlo y hay que darlo conforme a la palabra. ¿Qué es lo que usted quiere aprender? La palabra le es útil. Vaya a la Biblia. ¿Usted quiere conocer de algún tema? Vaya a la Biblia. Ahí está. Todo está ahí en la palabra del Señor. Está en desánimo, vaya a la palabra. Hay problemas en el hogar, vaya a la palabra. La palabra le va a enseñar. La palabra le va a instruir. La palabra le va a redarguir. Le va a reprender. La palabra, hermano, es importante porque nos es útil. Mire, las hermanas que cocinan, a ver, levante la mano las hermanas que cocinan. Bueno, aunque no cocinen, levántala, hombre, para que no le dé pena. Hay algunas que les gusta echar porra nomás, pero gloria a Dios, ahí están cocinando también, junto a las que cocinan ahí. Pero, ¿para qué usted tiene un cuchillo en la cocina? Obvio, ¿verdad? Que no es para pegarle en las pompas a su hijo con el cuchillo. Es para picar cebolla, picar jitomate. Para algo tiene una utilidad. Y ahí lo tiene. ¿Para qué tiene una olla guardada ahí en la alacena, en el almacén? ¿Para qué? Para hacer un rico caldo de res. ¿Cuántas saben hacer caldo de res? Diga amén, aunque no lo sepa hacer, hombre. Porque puede aprender. Pero todo eso, hermano, es útil para algo. Si vamos a su cocina y le preguntamos, oiga, ¿y eso para qué es? Usted va a decir, es que cuando mi viejito me pide que le haga un chocolate, tengo el molinillo. Las nuevas no saben lo que es el molinillo, le meten a la licuadora y vámonos el chocolate. Pero es válido también. Pero para algo sirve ese utensilio. ¿Para qué tenemos la Biblia, pues? ¿Para qué? ¿Para qué la tenemos? Es en serio la pregunta. ¿Para qué la tenemos? Para aprender, porque nos es de utilidad. Pero el humano, hermano, nos gusta batallar
En la ignorancia queremos vivir, en la oscuridad queremos caminar, cuando tenemos una lámpara y una lumbrera que podemos encenderla. Note, hermano, la necedad del ser humano. Somos necios por naturaleza. Somos retraídos, hermanos. Somos cohibidos ante lo bueno, ante el pan. ¿Para qué tenemos un plato sino para que nos sirvan la comida? ¿Para qué nos dio Dios dientes, hermanos, sino para mascar algo que va a ser introducido en la boca? ¿Para qué nos dio Dios los ojos sino para leer la palabra? Todo tiene una utilidad y la palabra de Dios es útil. Dígale a 3 personas, dígale así: usa la palabra de Dios. Dígale: usa la palabra de Dios. La palabra de Dios es útil, hermano, para corregir. Aún la palabra del Señor dice con qué hemos de corregir al niño. ¿Con qué se le corrige al niño? Con la chancla voladora, con el cable de la plancha, con un chicote de caballo, a cachetadas, a patadas, a maldiciones. ¿Con qué dice la palabra que tenemos que corregir al niño? Con la vara de la corrección. Usted agarra una vara, la unge, y esa vara, hermano, trae corrección. Pero pobrecito, el niño está chiquito, déjalo. Ay, el niño. Y luego se hace el niño un gigante con las mismas actitudes, con los mismos berrinches. Y la mamá todavía dice: es que mi niño, que mi niño ya no es un niño. Pero como nunca se le corrigió, nunca se le instruyó, entonces el niño nunca se apartó de su mal camino. Pero el que corrige con la vara de la corrección, la Biblia es una vara para corregir, hermano. Porque te dice la medida, porque te dice la anchura, porque te muestra el camino. Con la palabra se corrige. Y claro, sí, hay que corregir también, ¿verdad? Si usted va a corregir a su hijo y le va a dar un 1, 2, 3, pues es en las pompas aquí, mire. No es a cachetadas, no es a trompadas, porque no se corrige uno, hermano. Uno después, cuando lo quieren corregir así, a patadas y a golpes, después uno quiere hacer lo mismo con sus propios hijos. Y no es así. Dígale a su vecino, dígale: así no. La Biblia, hermano, la poderosa palabra de Dios nos da a conocer lo que Dios quiere que hagamos. Nos da a conocer sus mandamientos, sus estatutos. Todo brota del corazón de Dios. Todo brota de la mente de Dios. Y con una buena intención. Porque tenemos a un Dios, hermano, al único Dios que es bueno. Diga conmigo: Dios es bueno. Y por eso Él nos da, hermano, a conocer sus mandatos. Nos instruye para que nosotros como seres humanos aprendamos a vivir. Pero el ser humano no quiere aprender. No le gusta. Alguien dijo un día: ¿quién inventó la escuela? Porque quiero ir a matarlo. Porque la escuela, hermano, demanda de nosotros una disciplina. Demanda de nosotros una constancia. La palabra de Dios es lo mismo, demanda de nosotros ciertas cosas. Y cuando tenemos a un Dios que demanda, entonces no nos gusta la demanda. No nos gusta. Note, hermano, es como una campana. Siempre decir: hay que leer la palabra, hay que escudriñarla, hay que leerla. Nos es de utilidad. Conocemos su poder, conocemos su voluntad, conocemos sus promesas, conocemos de todo. Demanda algo. Cuando tú comienzas a leer, empiezas a darte cuenta quién es Dios y qué es lo que pide de nosotros. Entonces, quiero a un Dios, pero a mi manera, me lo imagino. Quiero a un Dios que no me exija nada. Quiero a un Dios que me deje hacer lo que yo quiera. Quiero ese Dios. Y por eso, hermano, cuando un creyente le comienza a hablar de la palabra de Dios a un no convertido, el no convertido dice: yo también tengo a Cristo en mi corazón. ¿Nunca ha escuchado eso? Y dice: no, yo tengo a Dios en mi corazón. Tú le dices: ¿le gustaría recibir a Cristo en su corazón? Y él te dice: toda la vida lo he tenido. Desde pequeño lo tengo. Siempre he tenido a Dios en mi corazón. Nunca lo he dejado. Pero vive como que no conoce a ningún Dios. Entonces, ¿de qué Dios está hablando? Porque el Dios de la Biblia es el único Dios verdadero. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es el único, no hay otro Dios como el de nosotros. Es el único que se puede aparecer, es el único que puede abrir, es el único que puede cerrar, es el único que puede prosperar, es el único que puede maldecir a alguien, hermano, si lo queremos decir de esa manera. Pero lejos de maldecirnos, Dios siempre tiene en su corazón bendecirnos. Es el único Dios que habla
¿Cuándo ha escuchado hablar a otro Dios? ¿Cuándo se ha dicho que otro Dios hable? Se dice que los ídolos hablan, pero no hablan, hermano, están mudos. Con toda la palabra en mayúscula, están mudos. Les dibujaron una boca, pero ni una palabra pueden pronunciar. Les dibujaron oídos, pero nada pueden escuchar. Usted llora, el hermano, a un mono de barro y jamás le va a hacer un milagro. Pero si nos humillamos ante la poderosa mano de Dios, Dios escucha las peticiones de sus hijos. ¿Cuántos hijos hay en esta mañana? Entonces, la palabra de Dios, hermano, demanda obediencia. Diga conmigo, demanda obediencia. Deuteronomio 30:14 dice: porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Y dijimos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Eso no es la Biblia la palabra de Dios. Entonces está muy cerca. ¿De dónde? De tu boca y de tu corazón. ¿Para qué? Para que la cumplas. Diga conmigo, la voy a cumplir. Pero dice, note, muy cerca está de ti la palabra, de tu boca y de tu corazón. Y la Biblia dice, hermano, que de la abundancia de aquí, habla acá. De la abundancia del corazón, habla la boca. Josué 23:6 dice: esforzaos pues mucho, fíjese bien, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley. Y la ley de Moisés es la palabra de Dios, hermano, sin apartaros de ello, ni a diestra ni a siniestra. Lo triste de esto, hermanos, es que Dios pide que guardemos, Dios pide que cumplamos, porque cuando cumplimos y guardamos, hay bendición. Pero el razonamiento del ser humano trata de pelear con el razonamiento de Dios. El ser humano lo que piensa, hermano, es que puede vivir sin Dios, pero no se puede vivir sin Dios. Existimos, pero sin Dios estamos muertos. ¿Amén o no amén? Es hasta que su palabra, hermano, es recibida en el corazón, hasta que la fe que ha despertado, hermano, en nosotros, ese espíritu que estaba dormido y que estábamos muertos por mil y un cosas, es entonces que ahora la luz de Jesús alumbra el corazón. Y por eso de ahí viene un cambio de vida, porque la palabra que es activa y poderosa rompe con las cadenas de los vicios, la drogadicción, el lesbianismo, el homosexualismo. Todo eso, hermanos, la palabra de Dios cuando entra rompe con todo eso. Corta las cadenas de la esclavitud, del pecado. Las corta. Si no fuera por la palabra, o si la palabra no tuviera poder, entonces nosotros mismos pudiéramos romper con el pecado, pero no podemos. No se puede. Ninguno puede hacerlo. Solo Cristo, que venció el pecado. Cristo que llevó el pecado de nosotros en sí mismo. Llevó el pago por nuestros pecados. Lo pagó al 100%. Murió, pero como tiene poder, resucitó. Pero mientras que el ser humano no tenga eso en su corazón, él va a querer vivir conforme a su pensamiento. Y va a decir, voy a hacer esto que al cabo Dios me va aquí. Voy a hacer esto otro que al cabo Dios por acá. Al cabo Diosito aquí y Diosito acá. No, vaya a la Biblia y se va a dar cuenta que en ninguna parte, hermano, dice Diosito. Es Dios. Hasta lo más bajo, hasta lo más alto, hasta lo más ancho, lo más profundo, lo más vasto, es Dios el que lo llena todo. Y ese Dios, hermano, demanda de nosotros. Y ahí es donde está la lucha. Ahí es donde está la batalla. Porque nosotros traemos, hermano, aquí en el corazón algo que se llama orgullo. Diga conmigo, orgullo. Dígalo más fuerte, orgullo. Y cuando alguien nos pide algo, el orgullo no nos deja hacerlo. Lo queremos hacer a nuestra manera. Lo queremos hacer como yo pienso, como yo me imagino. Y no es así. Es como Dios dice. Y esa demanda, hermano, requiere de una sujeción, de una sumisión a la palabra. Pero mientras no haya esa humildad, vamos a vivir con una prepotencia y con un orgullo en el corazón que no nos dejará
conocer el reino de los cielos. La Biblia dice, hermanos, que Dios nos habla y que Dios habló a través de sus profetas. Pero en los postreros tiempos, en los últimos días, Dios nos habla ahora a través de su Hijo. La poderosa palabra de Dios, hermano, se encarnó y nos habla a través de su Hijo Jesús. Y Jesús vino y nos dio el ejemplo de cómo vivir la palabra de Dios, de cómo vivir bajo la voluntad de Dios. Él es el ejemplo perfecto. Ahí está, hermanos, la imagen del Dios invisible. Ahí está el corazón de Dios, hermano, revelándose a nosotros en carne y hueso. Y eso es, hermano, lo que nosotros desechamos. Nos contaron un cuento de Jesús nada más, pero no nos enseñaron la Biblia. Por eso mucha gente, hermano, en nuestros días podemos irnos ahorita, hermano, ahorita, y podemos irnos a otros lugares donde el inconverso se reúne, se congrega, y usted va a ver cantidad de dioses, cantidad de santos. San este, san el otro, san aquel, san aquello, y tantos santos, hermano, y la gente no sabe ni a cuál pedir. Pídele a este porque este es el que me ha hecho los milagros. No. Esta es la que me ha hecho a mí milagros más fuertes que los tuyos. Pídele al otro porque al otro, si tú te rapas la cabeza, si tú te dejas crecer la barba, si tú te vas de rodillas, si tú haces esto por él, entonces tú recibes aquello. Y eso es, hermano, la ignorancia de no conocer la poderosa palabra de Dios. Pero cuando tú vienes a la palabra, te das cuenta que no fue ni María, ni José, y que la Biblia no habla de ningún niño de Atocha, y nunca menciona a ninguna virgen del Platanar, y nunca dice la palabra que la virgen ha hecho ningún milagro. Te das cuenta que es Jesús el que ha hecho todos los milagros. Lees en el libro de Marcos y ves a la palabra encarnada, al Hijo de Dios, a la imagen del Dios invisible, lo ves sanando a los enfermos. ¿Cuántos enfermos hay en este día? No dígalo sin temor, porque podemos estar enfermos, pero Jesús está aquí. Jesús sanando a los ciegos, sanando a los leprosos. Es Jesús, diga conmigo, es Jesús. Ve, tan claro, es Jesús. Y no hay ningún otro como Él. El que está muerto en delitos y pecados, Jesús ya pagó por sus pecados. El que está enfermo, Jesús ya llevó todas sus enfermedades. El que está angustiado, Jesús dice, ven a mí, echa tus cargas sobre mí. Pero yo recuerdo, hermano, que a mí me llevaban a Talpa. Algunos de ustedes lo llevaron a Talpa. A lo mejor hasta ahí nos encontramos un día y ni cuenta que un día íbamos a ser familia. Y a lo mejor nos encontramos de rodillas, ¿verdad que sí? Caminando, usted para allá y yo ya venía de regreso. O al revés, pues. Y con una cara de pesadumbre, hermano, con una cara de angustia, andando cumpliendo las mandas, cosa que nadie nos pide. Pero la vecina dice, haz una manda, y ahí va uno de creído, todo lleno de artritis y todo ya que es el cascarón ya quebrándose ahí de rodillas, ahí haciendo sacrificios y luego hasta golpeándose, hermano, con un cinto, haciendo tanta cosa que uno no debería de hacer, cuando ya Jesús dice, si yo ya hice todo el sacrificio, ya no tienes que irte de rodillas, yo llevé tus cargas. A mí me clavaron en la cruz por ti para que tú ya no sufras. Entonces, cuando tú tienes esa revelación de la palabra, ese conocimiento, dejas de andar haciendo cosas que nunca deberíamos de andar haciendo. Veladoras, hermano, ¿cuántas veladoras compré yo? Que después las usan para servir el agua de Jamaica, ¿sí o no? Pero solo para que usted pueda conocer algunos aspectos de la poderosa palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios nos dice que Dios tiene un hijo y que a través de ese hijo, hermano, nosotros somos hechos sus hijos por su sacrificio. Por eso ahora nosotros nos llamamos hermanos, porque lo aprendimos de la palabra. Mire, voltea a ver a su hermano, dígale, Dios te bendiga, hermano, hermana. Yo un día le dije a Joel, a mi hijo, le dije, hermano Joel, venga para acá. Y me volteé a ver así.
Le digo, usted es mi hermano también. Y me miraba así como raro. Es un hermanito en la fe también, porque ya recibió a Cristo. Es mi hijo, pero es mi hermano en Cristo también, ¿verdad que sí? Ah, qué bendición, ¿ve? Somos familia por todos lados. Entonces cuando se porta mal en la casa, le hablo como papá, su papá de él. Y cuando se anda portando mal de otra cosa, lo reprendo como un hermano menor. Haga lo mismo. La Biblia dice que los mayores hay que ayudar a los menores. La Biblia enseña que a mayor conocimiento, mayor humildad, hermanos. Pero tropezamos, caemos, porque no hemos aprendido a andar en la luz de Jesús.